Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Espero que se encuentren muy bien en esta etapa de cuarentena, que estén en su casa junto a sus familias. En esta oportunidad vamos a plantear y a desarrollar un ejercicio de fuerza eléctrica. Bueno, vamos a iniciar diciendo que tenemos dos esferas metálicas de igual masa, las cuales se encuentran atadas mediante un hilo de seda. Despreciamos entonces la masa de ese hilo de seda. Aquí hay un techo, entonces respecto a este punto están atadas las esferas a través de ese hilo. Vamos a decir que la masa de cada una de las esferas es de 10 gramos y la longitud de esas cuerdas es de 1 metro. Ahora, nuestro fenómeno sucede cuando nosotros inducimos iguales cantidades de carga negativa a cada una de las esferas. El comportamiento, entonces, ¿cuál va a ser? Aquí ya tengo dibujado el comportamiento final de este fenómeno. Lo que sucedería es que las esferas se desplazarían, se separarían una de la otra debido a esa fuerza de repulsión electrostática. Entonces aquí podemos trazar una línea imaginaria y decir que respecto a esta línea imaginaria se forma un ángulo θ, y pues estas son nuestras cantidades conocidas. Y bueno, la incógnita que nos queda preguntar aquí es cuál es el valor de la carga de cada una de estas esferas. Bueno, aquí ya tengo nuestro diagrama de cuerpo libre. Tenemos aquí entonces, como les mencionaba, tenemos aquí las dos esferas. Entonces esta esfera experimenta tres fuerzas en realidad. Primero, la fuerza electrostática. Segundo, la fuerza del peso. Y tercero, la fuerza de tensión. Esta esfera experimenta exactamente las mismas tres fuerzas. Y aquí he puesto las longitudes, es decir, la distancia entre estas esferas. Le voy a poner aquí un valor R, es decir, que la distancia respecto a esta línea imaginaria pues será R medios, considerando que es simétrico respecto a esa línea imaginaria. Bueno, una vez ya teniendo este diagrama de cuerpo libre, entonces vamos a empezar a analizar de manera particular cada parte del sistema. Es decir, que vamos a empezar a analizar y hacer realmente sumatoria de fuerzas respecto a la esfera 1, ¿cierto? Vamos a tomar ese caso. Bueno, entonces aquí ya he registrado nuevamente, respecto aquí tenemos la esfera, está la fuerza del peso, la fuerza electrostática y aquí la tensión. Entonces, vamos a proyectar aquí. Y vamos a decir que esta tensión se descompone. Acá hay una tensión en el eje X y acá habría una tensión en el eje Y. Entonces vamos a hacer nuestra sumatoria de fuerzas, ¿cierto? En el eje X. Entonces sería igual a esta fuerza, que sería negativa, ¿cierto? La fuerza eléctrica más esta tensión más la tensión en el eje X, y esto igual a 0. Y vamos también a hacer una sumatoria de fuerzas, pero entonces ahora en el eje Y. Entonces tendríamos acá, en este caso, la componente de la tensión en el eje Y menos el peso que se ubica hacia abajo, igual a 0. Bueno, vamos a poner aquí la ecuación 1, la ecuación 2, y vamos a ver este triángulo y vamos a poder deducir que cómo expresaríamos la tensión Y en términos de la tensión total. Entonces decimos aquí que T sub Y es igual a T por el coseno del ángulo, ¿cierto? Y T sub X va a ser igual a T por el seno del ángulo.
Vamos aquí entonces a ubicar nuestra ecuación 3 y nuestra ecuación 4. Aquí tenemos la tensión y aquí la tenemos también representada, es decir que vamos a reemplazar la ecuación 4 en 1 y vamos a reemplazar la ecuación 3 en 2. Bueno, aquí ya las tenemos entonces y podemos evidenciar que podríamos despejar, aquí podemos poner aquí nuestra ecuación 5 y esta es nuestra ecuación 6. Ahora, de nuestra ecuación 6 podemos concluir que la tensión es igual a mg sobre el coseno del ángulo. Ponemos aquí ecuación 7 y esa ecuación 7 que nos representa aquí la tensión la podemos reemplazar en la ecuación 5. Ustedes me pueden seguir desde sus casas para que tengan mayor claridad. Muy bien, entonces aquí ya me he adelantado y tenemos esta relación trigonométrica seno sobre coseno. Nos da aquí la idea de que finalmente es F, la fuerza eléctrica, más la masa por gravedad por la tangente del ángulo θ es igual a 0. Esta podríamos denominarla nuestra ecuación 8. Bueno, aquí he escrito la ecuación de Coulomb para nuestro ejercicio. Tenemos cargas iguales, es decir, Q al cuadrado, y tenemos una distancia entre ellas al cuadrado. Vamos a calcular esta distancia. Entonces volvemos a este diagrama que teníamos, del diagrama de cuerpo libre. Teníamos aquí entonces que esta cuerda tiene una longitud L, aquí aparece un ángulo θ, y aquí aparece una distancia de aquí a acá de R medios, ¿vale? En ese sentido, entonces encontramos la siguiente relación. R medios va a ser igual a L por el seno del ángulo θ, ¿cierto? De tal forma que R va a ser igual a 2 veces la longitud por el seno de ese ángulo. Esta relación es la que vamos a reemplazar en la ecuación de Coulomb que encontramos para nuestro ejercicio. Entonces aquí, ¿qué hice? Traje de nuevo la ecuación 8 que ya habíamos deducido. Esta es la ecuación de Coulomb para nuestro caso particular y vamos a reemplazar la incógnita, la distancia que calculamos hace un momento. Entonces la constante de Coulomb y tenemos aquí la distancia al cuadrado, es decir, que sería 2L por el seno de θ al cuadrado, ¿cierto? Y aquí la carga. Esta sería nuestra ecuación 9. Bueno, para que ustedes lo puedan seguir en la casa y no hacer este video un poco más extenso de lo necesario, lo que sigue simplemente es álgebra. Entonces tenemos aquí la ecuación 8, ¿cierto? Y la ecuación 9. Lo que les sugiero, la manera de continuar el ejercicio es reemplazar la ecuación 9 en la ecuación 8, ¿cierto? Aquí tenemos nuestra fuerza eléctrica y aquí tenemos la incógnita. Bueno, aquí ya les adelanto entonces la síntesis de ese reemplazo. Tenemos que la carga de la esfera, de cualquiera de las esferas, al cuadrado es igual a 16pi epsilon sub 0, que esto es una constante, por la longitud de los hilos de seda al cuadrado, por la masa, la gravedad, esto es el peso, el seno al cuadrado del ángulo y la tangente de ese ángulo. Bueno, reemplazamos valores y calculamos el valor numérico. Recuerden que el valor de las masas es de 10 gramos. Tendríamos que pasarlo al sistema internacional y la longitud es de 1 metro. Bueno, el ángulo que se desplaza es de 4 grados. Entonces les dejo ahí esa pequeña continuación. Les dejo aquí mis datos. Les recuerdo, mi nombre es Francisco, me pueden encontrar en el aula virtual que está en Moodle de la facultad. Ahí vamos a resolver dudas en el foro
Bueno, les agradezco mucho su atención y nos vemos en la próxima. Chao chicos.